Bienvenidos a Susurros de Corazón, el refugio donde las emociones se vuelven historias, donde cada suspiro guarda un secreto y cada mirada despierta la pasión. Aquí encontrarás relatos que laten con fuerza, romances que desafían el destino y personajes que sienten con intensidad cada emoción. Hoy te invito a sumergirte en un viaje de amor, secretos y pasión con nuestra historia, amor en las sombras de la herencia, pasión y secretos. Prepárate para sentir, soñar y dejarte llevar por los susurros que nacen del corazón. El viento se colaba entre los altos castaños del jardín, llevando consigo un aroma dulce a tierra húmeda y flores recién abiertas. Valeria Ruiz avanzaba con paso inseguro, como quien atraviesa un mundo que no le pertenece del todo. La mansión Montenegro se alzaba ante ella como un gigante dormido, elegante y lleno de secretos. Cada ventanal reflejaba el sol poniente, y cada torre parecía guardar historias que nadie se atrevía a contar. Valeria sintió un escalofrío que recorrió su espalda, mezcla de temor y fascinación. No esperaba encontrar a nadie, y sin embargo, el destino decidió presentarse en forma de Alejandro Montenegro. Su presencia era imponente, un hombre alto, de porte impecable, con mirada penetrante y segura, capaz de detener el tiempo con solo mirarla. Sus ojos oscuros parecían escrutar el alma, leer pensamientos que ni ella misma comprendía. Cuando la vio tropezar ligeramente con un escalón, Alejandro se acercó sin prisa, con esa mezcla de autoridad y magnetismo que dejaba a cualquiera sin palabras. ¿Está bien?, preguntó con voz grave y cálida, suavizando la distancia que su porte imponía. Sí, gracias, respondió Valeria, mientras un rubor subía lentamente a sus mejillas. Su corazón latía con fuerza, como si conociera aquel sonido desde siempre. Caminaron juntos por los senderos del jardín, y Alejandro notaba la manera en que Valeria observaba cada detalle, las rosas que parecían inclinarse ante ella, la delicadeza con que acariciaba las hojas. La manera en que sonreía ante lo simple. Era raro ver tanta autenticidad en alguien que no pertenecía a su mundo, y esa sencillez despertaba en él emociones que llevaba años ocultando. A veces, pienso que las historias más importantes comienzan por accidente, murmuró Alejandro, rompiendo un silencio cargado de tensión. Y creo que hoy, de alguna manera, estamos empezando una. Valeria lo miró, sorprendida. Sus palabras tenían un peso inesperado, como si pronunciaran una promesa que ninguno se atrevía a nombrar. La mansión parecía desvanecerse a su alrededor. Allí, entre los rayos dorados del atardecer y la fragancia de las flores, existían solo ellos dos, unidos por un instante que prometía cambiarlo todo. Mientras caminaban, Alejandro compartía fragmentos de su mundo, historias de la mansión, secretos familiares, decisiones que lo habían convertido en un hombre reservado y cauteloso. Valeria escuchaba fascinada, sintiendo que cada palabra lo acercaba más a su propio corazón. Ella también revelaba pequeños pedazos de su vida, de su mundo sencillo, sus sueños y temores, y cada confesión silenciosa tejía un vínculo invisible entre ellos. Cuando el sol desapareció detrás del horizonte, dejando un cielo teñido de púrpura y oro, ambos supieron que aquel encuentro no era casual. Sus miradas, cargadas de curiosidad y algo más profundo, decían lo que sus labios aún no se atrevían a pronunciar. Un primer susurro de algo inevitable, un amor que comenzaba entre sombras y secretos, nacía entre ellos, suave pero implacable. Valeria se despidió, prometiéndose a sí misma no dejar que el miedo la alejara de lo que sentía, mientras Alejandro la observaba alejarse, consciente de que su vida tranquila estaba a punto de cambiar para siempre. Entre ambos, sin palabras, surgió la certeza de que algo poderoso había comenzado, un vínculo capaz de desafiar los miedos y secretos que aún los rodeaban. Ese primer encuentro marcaría el inicio de un viaje donde la pasión, los secretos familiares y la fuerza de un amor inesperado los guiarían, demostrando que, incluso en las sombras, el corazón siempre encuentra la luz. La mansión Montenegro no dormía, sus muros guardaban secretos antiguos, y cada sombra parecía susurrar historias que el tiempo no había logrado borrar. Valeria sentía que algo en aquel lugar la atraía y la inquietaba al mismo tiempo. La curiosidad y la sensación de peligro danzaban juntas dentro de ella, recordándole que los mundos de Alejandro y el suyo eran diferentes, pero extrañamente compatibles. Alejandro la esperaba en la biblioteca, rodeado de estanterías repletas de libros antiguos y retratos de antepasados con miradas severas. Cada cuadro parecía juzgarla, como si su sola presencia despertara fantasmas que llevaban siglos en silencio. Él estaba inclinado sobre un libro de genealogía familiar, pero al verla entrar, su semblante cambió.
La sorpresa y la admiración se mezclaron en su mirada, y Valeria sintió nuevamente esa extraña conexión que no podía explicar. No es un lugar común para visitas, dijo Alejandro, con una mezcla de advertencia y curiosidad. La familia Montenegro es complicada. Cada decisión que se toma aquí tiene consecuencias que trascienden generaciones. Valeria asintió, aunque su corazón latía con fuerza. Había algo en la forma en que él hablaba, en la gravedad de sus palabras, que la hacía querer quedarse y escuchar más, aunque la razón le decía que debía alejarse. Sé que hay cosas que no se dicen, continuó Alejandro, con un dejo de nostalgia en la voz. Secretos que guardan incluso entre quienes más se aman. Mi familia, no siempre ha sido fácil de comprender. Valeria lo miró a los ojos, sintiendo que cada palabra removía algo dentro de ella. Aquella fortaleza, aquel hombre poderoso que parecía invencible, también llevaba heridas que nadie conocía. En ese instante, comprendió que su cercanía no era casual, el destino los había unido para enfrentar aquello que la mansión guardaba en silencio. Mientras caminaban por el salón, Alejandro le contó fragmentos de disputas familiares, intrigas y viejas rencillas que aún permanecían vivas, alimentando celos y desconfianzas. Valeria escuchaba atentamente, comprendiendo que el amor que comenzaba a surgir entre ellos no solo debía enfrentarse a la pasión y al deseo, sino también a las sombras del pasado que amenazaban con separarlos. A veces me pregunto, dijo Alejandro, bajando la voz como si temiera que las paredes escucharan, si alguien como tú podría realmente comprender este mundo, esta familia, este peso que llevo sobre los hombros. Valeria sintió un temblor en el pecho. No era la riqueza ni el poder lo que la intimidaba, sino la vulnerabilidad que percibía en él, la humanidad oculta tras la máscara de control y autoridad. Su corazón le decía que debía quedarse, enfrentarse a esos secretos con él, porque había algo más profundo que un simple encuentro, había una conexión que desafiaba la lógica, un hilo invisible que los unía. Esa noche, mientras la luna iluminaba tenuemente los jardines, Valeria caminaba por los senderos, recordando cada palabra, cada mirada. Alejandro, por su parte, permanecía en la biblioteca, sumido en sus pensamientos, consciente de que un sentimiento inesperado se estaba apoderando de él. Ambos sabían que el camino no sería fácil, que los secretos familiares y los celos serían obstáculos, pero también intuyeron que aquel amor, recién nacido y frágil, tenía la fuerza suficiente para desafiar cualquier sombra. El primer roce de miradas, la primera chispa de confianza, y la promesa silenciosa de que nada volvería a ser igual, así comenzaba un vínculo destinado a crecer entre la pasión, los secretos y la esperanza de un amor verdadero. El amanecer encontró a Valeria en el jardín, sentada junto a la fuente antigua que parecía guardar ecos de épocas pasadas. Sus dedos rozaban el agua con delicadeza, dibujando círculos que se expandían hasta desaparecer, como los pensamientos que no podía detener en su mente, Alejandro. Cada palabra que él había pronunciado, cada gesto cargado de misterio, había dejado una huella que crecía con cada hora que pasaba lejos de él. Mientras tanto, Alejandro recorría los pasillos de la mansión, con el ceño ligeramente fruncido. Pensaba en ella con una intensidad que lo sorprendía y lo inquietaba al mismo tiempo. Esa mujer sencilla, con su risa franca y mirada transparente, había irrumpido en su vida como un viento inesperado, derribando muros que llevaba años construyendo para protegerse del mundo. La atracción que sentía no era solo física, había algo más profundo, un hilo invisible que conectaba sus almas, y cada encuentro lo confirmaba. El destino quiso que sus caminos se cruzaran nuevamente en el salón principal, donde un rayo de sol iluminaba el polvo suspendido en el aire, creando un efecto casi mágico. Valeria levantó la vista y lo vio acercarse, su silueta recortada contra la luz, imponente pero extrañamente cercana. Sus miradas se encontraron, y el tiempo pareció detenerse por un instante. «Buenos días», dijo él, con un tono que mezclaba formalidad y complicidad. «Me alegra verte de nuevo». «Buenos días», respondió Valeria, con un ligero temblor en la voz que intentaba disimular. «Yo, también». Caminando uno al lado del otro, comenzaron a hablar de cosas triviales, la belleza de los jardines, los libros antiguos que Alejandro coleccionaba, la tranquilidad de la mansión en esas horas silenciosas. Pero entre las palabras había silencios que hablaban más que cualquier frase. Cada roce accidental de sus manos, cada mirada sostenida demasiado tiempo, estaba cargada de un significado que ninguno de los dos se atrevía a pronunciar en voz alta. Alejandro notó cómo Valeria se inclinaba sobre una rosa, aspirando su aroma con delicadeza, y un impulso lo llevó a acercarse.
Su mano rozó ligeramente la de ella al intentar apartar una hoja que caía, y ambos sintieron una corriente silenciosa recorrer sus cuerpos. No hubo palabras, solo un reconocimiento tácito de lo que ambos deseaban y aún no podían admitir. Nunca he conocido a alguien como tú, susurró Alejandro, apenas audible, como si temiera que las paredes escucharan. Hay algo en ti que me desconcierta y atrae al mismo tiempo. Valeria sintió que su corazón se aceleraba, y por un momento, todo su mundo se redujo a aquel instante, a la cercanía de aquel hombre que despertaba emociones que creía olvidadas. La mezcla de misterio, poder y vulnerabilidad que emanaba de él la mantenía en un equilibrio delicado entre miedo y fascinación. Mientras el sol ascendía lentamente, iluminando los jardines con una luz dorada, ambos comprendieron que algo estaba cambiando entre ellos. La conexión que había surgido en su primer encuentro no solo se fortalecía, sino que comenzaba a transformarse en algo más profundo, más intenso. La atracción física era solo un reflejo de un lazo emocional que se construía silenciosamente, entre miradas robadas, gestos suaves y susurros que solo ellos podían entender. Al despedirse, la tensión permaneció suspendida en el aire. Valeria se alejó con el corazón latiendo con fuerza, consciente de que cada encuentro la acercaba más a un hombre que, a pesar de su poder y sus secretos, comenzaba a abrir su mundo a ella. Alejandro, por su parte, la observó irse, consciente de que la calma que conocía estaba desapareciendo, reemplazada por un sentimiento nuevo, intenso e inevitable, el deseo de conocerla, protegerla y, quizá, amarla. Ese día marcó un antes y un después. Los susurros del corazón, silenciosos y persistentes, comenzaban a guiar cada pensamiento, cada decisión, y la certeza de que su historia apenas empezaba se hacía más fuerte con cada latido compartido entre ellos. La mansión Montenegro parecía más imponente que nunca bajo la luz del mediodía. Sus pasillos amplios y decorados con antigüedades que contaban historias de generaciones enteras, ahora resonaban con susurros de intriga. Valeria, con su mundo sencillo y su corazón abierto, sentía cada paso como un desafío, como si la misma casa evaluara si era digna de permanecer allí. Ese día, la reunión familiar comenzó temprano. Los Montenegro eran personas acostumbradas al poder, a los secretos y a los silencios que podían cortar como cuchillos. Valeria los observaba desde la distancia, sintiendo la frialdad de algunas miradas que parecían cuestionar su presencia. Entre risas forzadas y conversaciones calculadas, era evidente que no todos veían con buenos ojos la cercanía que había surgido entre ella y Alejandro. ¿Quién es ella?, susurró alguien desde un rincón, la voz cargada de desdén y celos. Valeria lo escuchó y su corazón se encogió, pero Alejandro apareció a su lado como un escudo silencioso, tomando su mano con un gesto discreto que la llenó de confianza y calidez. Sus ojos, intensos y protectores, le aseguraban que no estaba sola, que había un vínculo que ni los secretos ni los celos podían romper. La tarde avanzó entre miradas tensas y comentarios envenenados, mientras Alejandro guiaba a Valeria por los pasillos, mostrándole espacios que pocos visitantes tenían la oportunidad de conocer. Cada cuadro, cada retrato familiar que ella descubría, llevaba consigo una historia de poder, traición y decisiones que marcaron generaciones. Valeria sentía la tensión crecer, no solo por la complejidad de la familia, sino también por la cercanía de Alejandro, que despertaba emociones que ella intentaba contener. No todos aquí aceptan lo que no entienden, dijo Alejandro, con una mezcla de tristeza y firmeza en la voz. Hay quienes ven tu presencia como una amenaza, aunque no tengan razones claras para sentirlo. Valeria asintió, comprendiendo que su amor incipiente no solo debía enfrentarse a la distancia entre sus mundos, sino también a la resistencia de quienes no querían que esa conexión existiera. Y aún así, sentía que valía la pena luchar, que había algo en Alejandro que hacía que cada obstáculo pareciera superable. Durante la cena, la tensión alcanzó su punto máximo. Un comentario irónico sobre la familia y la herencia fue suficiente para provocar miradas cargadas de reproche y silencios incómodos. Valeria, con su corazón latiendo con fuerza, entendió que aquel mundo tenía reglas invisibles, y que navegarlo requeriría valor y paciencia. Alejandro, siempre atento, se mantuvo cercano, tomándola de la mano bajo la mesa, enviándole un mensaje silencioso: estamos juntos en esto. Después de la reunión, en la soledad del jardín, la conversación entre ellos cambió de tono. Entre susurros y miradas profundas, compartieron temores, sueños y la certeza de que lo que sentían no era superficial. Alejandro le reveló fragmentos de su infancia, de las traiciones que lo hicieron desconfiar, y Valeria respondió con la fuerza de quien se niega a retroceder ante los obstáculos.
Si permitimos que nos dominen los miedos, dijo Alejandro, perderemos lo que podríamos tener. Pero contigo, siento que podría enfrentar cualquier sombra, cualquier celos, cualquier secreto. Valeria sonrió, con lágrimas que amenazaban con salir, pero llenas de esperanza y determinación. Por primera vez comprendió que amar no significaba solo sentir pasión, sino también luchar juntos contra un mundo que no siempre estaba dispuesto a aceptar ese amor. Esa noche, mientras el cielo se teñía de púrpura y los jardines respiraban calma, ambos supieron que la conexión entre ellos se había profundizado. Los celos y las rivalidades familiares serían un desafío constante, pero su vínculo se fortalecía con cada mirada, cada roce y cada palabra compartida en susurros. El amor que comenzaba entre ellos no solo era pasión, era una promesa silenciosa de enfrentar juntos las sombras que rodeaban la herencia Montenegro. La mansión Montenegro parecía más silenciosa que nunca aquella mañana. Valeria caminaba por los corredores con una mezcla de curiosidad y cautela, consciente de que cada habitación guardaba secretos que podían cambiarlo todo. Alejandro la acompañaba, su presencia cercana un recordatorio silencioso de protección y cercanía. Sin embargo, ambos sentían que algo estaba a punto de revelarse, algo que pondría a prueba no solo su vínculo incipiente, sino también la fuerza de sus propios sentimientos. En la biblioteca, entre libros antiguos y retratos familiares, Alejandro decidió abrirse como nunca antes. Sus ojos, normalmente tan firmes y controlados, mostraban ahora una vulnerabilidad que pocas personas habían visto. Valeria se acercó, y sin necesidad de palabras, supo que estaba a punto de descubrir facetas de él que explicarían su carácter reservado, su cautela y su fuerza silenciosa. Valeria, comenzó Alejandro, con la voz grave, cargada de emoción contenida. Hay cosas de mi pasado que pocos conocen. Historias que me hicieron desconfiar, decisiones que marcaron mi vida y me obligaron a levantar muros alrededor de mi corazón. Ella lo miró fijamente, sin apartar la vista, comprendiendo que aquel hombre poderoso y seguro también había sufrido, había amado y perdido, y que ahora se encontraba frente a ella. Abriendo su alma como quien entrega un tesoro frágil. No tienes que contarlo todo de inmediato, susurró Valeria. Pero quiero estar a tu lado, incluso en las sombras que otros temen mirar. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Nunca había encontrado a alguien dispuesto a aceptar sus secretos, alguien que no solo escuchara, sino que comprendiera. Con un gesto lento, abrió un viejo álbum familiar y comenzó a mostrarle fotos, cartas y recuerdos que narraban historias de amor y traición, de promesas incumplidas y decisiones difíciles que habían marcado generaciones. Valeria descubrió entonces que la familia Montenegro había sido siempre un laberinto de alianzas, celos y ambiciones. Alejandro había crecido entre expectativas inalcanzables, comparaciones constantes y la presión de un legado que parecía más una carga que un privilegio. Pero lo más importante no eran los secretos del poder, sino las cicatrices emocionales que esos años habían dejado en él y que ahora lo hacían tan humano, tan cercano y, a la vez, tan imponente. Valeria, dijo Alejandro, bajando la voz. No quiero que esto te asuste. No quiero que veas mi mundo como algo que te aleje de mí. Solo quiero que entiendas quién soy, que comprendas que, a pesar de todo, mi corazón está dispuesto a arriesgarlo por ti. Ella se acercó, tomando su mano con delicadeza, y en ese contacto silencioso sintieron un puente que unía sus almas. No necesitaban palabras, la comprensión, la empatía y la aceptación hablaban más fuerte que cualquier explicación. Esa tarde, mientras los rayos del sol caían suavemente sobre los jardines, Valeria comprendió que amar a Alejandro no significaba solo compartir momentos felices, sino también enfrentar los fantasmas del pasado juntos. La fuerza de su vínculo no residía en la pasión momentánea, sino en la capacidad de sostenerse incluso frente a la verdad más difícil. Alejandro, por su parte, sintió que por primera vez podía confiar plenamente en alguien. La presencia de Valeria no solo suavizaba las cicatrices de su pasado, sino que también le ofrecía la posibilidad de construir un futuro diferente, un amor que no temiera a los secretos, sino que los aceptara como parte de lo que eran. Al caer la noche, ambos caminaron por el jardín, tomados de la mano, conscientes de que la mansión seguía guardando sombras y rivalidades, pero también de que su amor naciente tenía la fuerza suficiente para enfrentar cualquier obstáculo. Esa conexión, frágil pero intensa, empezaba a consolidarse como el hilo que uniría sus destinos, recordándoles que incluso entre secretos y conflictos, el corazón siempre encuentra la manera de abrirse al amor verdadero. El aire de la tarde era denso, cargado de fragancias de flores nocturnas y promesas apenas susurradas.
Valeria y Alejandro caminaban por los senderos del jardín, donde los castaños se alzaban como guardianes silenciosos de secretos antiguos. La mansión Montenegro se perdía tras ellos, y por un instante, el mundo exterior dejó de existir, solo quedaban ellos, sus pasos, sus miradas y el latido conjunto de sus corazones. Alejandro se detuvo junto a la fuente, observando cómo el agua reflejaba la luz de la luna creciente. Sus ojos, normalmente tan firmes y controlados, mostraban ahora una vulnerabilidad que pocas personas habían logrado despertar en él. Valeria lo miró, percibiendo la lucha interna que se escondía tras su porte imponente. Valeria, hay cosas que nunca pensé que compartiría con alguien, susurró, con la voz cargada de emoción contenida. Secretos que me hicieron construir muros, que me enseñaron a desconfiar y a mantenerme distante, incluso de quienes podrían quererme de verdad. Ella dio un paso más cerca, sintiendo el calor de su cuerpo y la intensidad de su mirada. Sin miedo, le tomó la mano y entrelazó sus dedos con los de él. No tienes que protegerte de mí, dijo con suavidad. Estoy aquí porque quiero conocer cada parte de ti, incluso las que temes mostrar. Alejandro cerró los ojos por un instante, dejando que la sinceridad y la cercanía lo inundaran. Nunca había permitido que alguien se acercara tanto a su mundo, y esa confianza despertaba en él emociones que creía olvidadas. Con un gesto lento, comenzó a hablar de su pasado, de amores que terminaron en traición, de promesas rotas que aún dolían, de decisiones que marcaron su vida y moldearon al hombre que era hoy. Cada palabra estaba teñida de dolor, pero también de esperanza, porque ahora tenía a alguien que lo escuchaba sin juzgar, que lo aceptaba tal como era. Valeria lo escuchaba en silencio, con lágrimas contenidas que brillaban en sus ojos. Comprendía que aquel hombre, que parecía tan fuerte, también llevaba heridas profundas y que su amor no solo debía enfrentarse a la atracción y la pasión, sino a los fantasmas del pasado que él aún cargaba. Alejandro, susurró finalmente. No estoy aquí para cambiarte, ni para huir de lo que eres. Quiero estar contigo, enfrentar esos miedos, esas sombras, juntos. Un instante de silencio los envolvió, roto solo por el susurro del agua de la fuente y el viento entre los árboles. Alejandro la miró con intensidad, y por primera vez permitió que la cercanía se transformara en algo más que palabras, un roce de manos, un gesto de protección, un acercamiento que hablaba de deseo. Confianza y una pasión contenida que ambos sentían, aunque aún no se atrevieran a nombrar. Si estoy contigo, Valeria, dijo finalmente, con la voz baja pero firme. Puedo enfrentar cualquier sombra, cualquier secreto, cualquier desafío. Contigo, siento que no hay abismo que no podamos cruzar. La noche se extendió lentamente, y ambos permanecieron juntos, tomados de la mano, compartiendo confidencias, susurros y miradas cargadas de significado. La conexión entre ellos se fortalecía, silenciosa pero imparable, como un río que abre su cauce con suavidad, sin importar los obstáculos que encuentre en su camino. En aquel instante, comprendieron que el amor verdadero no siempre es simple, que requiere valentía, confianza y la disposición a enfrentar juntos los secretos y las sombras que el pasado guarda. Pero también supieron que, pese a todo, su vínculo era fuerte, intenso y capaz de resistir cualquier prueba. Entre susurros y confidencias, Alejandro y Valeria descubrieron que la pasión y la ternura podían coexistir, y que sus corazones, aunque marcados por heridas, estaban listos para abrirse a la esperanza de un amor auténtico. La mansión Montenegro se encontraba en silencio, pero el aire entre Valeria y Alejandro estaba cargado de electricidad. Esa tarde, mientras caminaban por los salones decorados con tapices antiguos y cuadros que narraban la historia de generaciones, ambos sentían que cada mirada, cada gesto, llevaba consigo un mensaje que nadie más podría comprender. La proximidad entre ellos despertaba emociones contenidas, un deseo sutil pero intenso que ni el tiempo ni los secretos familiares podían apagar. Un baile improvisado en el salón principal se convirtió en el escenario donde la tensión se volvió casi tangible. Las luces cálidas iluminaban sus rostros y el brillo de sus ojos reflejaba emociones que aún no se atrevían a confesar en voz alta. Alejandro, con la mano ligeramente apoyada sobre la cintura de Valeria, la acercó sin prisa, respetando los límites invisibles que ambos se imponían, pero conscientes de que cada instante podía cambiarlo todo. Valeria, susurró Alejandro, con la voz grave y cargada de emoción. Hay momentos en los que la razón y el corazón parecen pelear, y solo queda decidir cuál seguir. Ella lo miró, con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que la atracción que sentían era real, poderosa, pero también comprendía que los secretos familiares y las rivalidades eran sombras que podían separarlos si no tomaban decisiones con cuidado.
Lo sé, respondió ella suavemente. Pero también sé que no quiero huir de lo que siento. No quiero renunciar a ti, ni a lo que podríamos tener juntos, incluso si significa enfrentar obstáculos. La cercanía entre ambos se volvió más intensa. Un roce accidental de sus manos bastó para que el silencio se llenara de electricidad, de una tensión que hablaba más fuerte que cualquier palabra. Alejandro inclinó su rostro ligeramente, y Valeria pudo percibir la calidez de su aliento, la firmeza de su presencia y la mezcla de deseo y ternura que emanaba de él. Mientras giraban lentamente al ritmo de un recuerdo imaginario, Alejandro compartió fragmentos de su vida que hasta ese momento había mantenido ocultos, decisiones difíciles, amores perdidos y el peso de una herencia que no solo era material, sino emocional. Cada palabra, cada confesión, acercaba más sus almas, construyendo un puente invisible entre sus corazones. Valeria, por su parte, dejó que su voz y su mirada hablaran por ella. Su confianza, su ternura y su determinación fortalecían el lazo que los unía. Sabía que amar a Alejandro implicaba también aceptar su pasado, sus miedos y la complejidad de su mundo, pero estaba dispuesta a enfrentarlo todo, porque la conexión que sentían no podía ignorarse. Cuando la música imaginaria terminó, ambos permanecieron cerca, respirando el mismo aire, compartiendo un instante donde la pasión contenida y la ternura se entrelazaban en equilibrio perfecto. Alejandro, consciente de la fuerza de lo que sentía, comprendió que debía ser paciente, que la verdadera intensidad no siempre reside en ceder al deseo inmediato, sino en construir confianza y fortaleza juntos. Esa noche, mientras el cielo se oscurecía y las luces de la mansión reflejaban un brillo tenue en los ventanales, ambos supieron que la decisión que enfrentaban no era sencilla. Debían equilibrar la pasión que los consumía con la prudencia que exigían los secretos y las rivalidades familiares. Sin embargo, también comprendieron que cada desafío los acercaba más y que la fuerza de su vínculo podía superar cualquier prueba. Al separarse para sus habitaciones, Alejandro la miró con intensidad y dijo, apenas un susurro. No importa lo que venga, Valeria, contigo, estoy dispuesto a arriesgarlo todo. Valeria sonrió, con el corazón lleno de emoción y determinación. Sabía que sus caminos no serían fáciles, pero también sabía que la pasión, el amor y la confianza que empezaban a construir podían vencer cualquier sombra que la herencia Montenegro les arrojara. El aire dentro de la mansión Montenegro estaba cargado de tensión. Cada pasillo, cada salón, parecía guardar ecos de discusiones pasadas y secretos que nunca debieron ser revelados. Valeria caminaba con paso firme, aunque su corazón latía acelerado, consciente de que aquel día marcaría un antes y un después en su relación con Alejandro. La cercanía entre ellos, que hasta ahora había sido un refugio, se encontraba ahora expuesta a los celos, las envidias y los silencios familiares que amenazaban con separarlos. Alejandro la esperaba en la biblioteca, su rostro serio pero con una intensidad que hablaba más que cualquier palabra. Sus ojos buscaban los de ella, y en ese instante, Valeria supo que, a pesar de las sombras y los conflictos, su vínculo tenía la fuerza suficiente para enfrentar lo que viniera. Valeria, dijo él, con voz grave. Hoy no será fácil. Hay decisiones que debo tomar, palabras que se dirán y secretos que podrían cambiarlo todo. Pero quiero que sepas que pase lo que pase, no pienso alejarme de ti. Ella asintió, con el corazón lleno de determinación. Sabía que amar a Alejandro significaba también enfrentar a su familia, aceptar las tensiones que surgían de la herencia y estar preparada para cualquier revelación inesperada. La fuerza de su vínculo no residía solo en la pasión, sino en la confianza y la capacidad de sostenerse mutuamente frente a las adversidades. La reunión familiar comenzó temprano, y desde los primeros instantes, Valeria percibió las miradas cargadas de sospecha y los susurros que recorrían los pasillos. Alejandro permanecía a su lado, protector y firme, enfrentando cada comentario con serenidad y autoridad, pero sin perder la calidez hacia ella. Los celos y rivalidades surgieron, como siempre, poniendo a prueba la paciencia de ambos. Sin embargo, cada gesto de cercanía, cada roce discreto de manos, les recordaba que estaban juntos en aquello, y que su amor podía resistir cualquier sombra. No dejes que te intimiden, susurró Alejandro, mientras una mirada fulminante de un familiar celoso pasaba cerca. Nadie puede separarnos si no lo permitimos. Valeria tomó aire, sintiendo la fuerza que emanaba de él y la seguridad que le brindaba. Comprendió que el verdadero desafío no era solo la pasión, sino la capacidad de mantenerse unidos frente a las dificultades. Cada palabra pronunciada, cada gesto de cuidado, reforzaba el vínculo que habían construido desde su primer encuentro. Durante la tarde,
los secretos de la familia comenzaron a salir a la luz. Alejandro tuvo que confrontar antiguas disputas, decisiones cuestionables y lealtades divididas que amenazaban con derrumbar la armonía de la mansión. Valeria permaneció a su lado, escuchando y comprendiendo que amar a ese hombre poderoso significaba también aceptar la complejidad de su mundo y la carga que llevaba sobre los hombros. Al caer la noche, tras largas conversaciones y momentos cargados de tensión, Alejandro y Valeria encontraron un instante de calma en los jardines. Tomados de la mano, bajo la luz de la luna, compartieron un suspiro de alivio. La mansión, con todos sus secretos y conflictos, seguía siendo un desafío, pero ellos habían demostrado que podían enfrentarlo juntos. Hemos resistido la tormenta, dijo Alejandro, con voz suave. Nada ni nadie podrá separarnos si mantenemos lo que hemos construido. Valeria lo miró, con lágrimas de emoción contenidas en sus ojos, y supo que cada obstáculo, cada celos y cada secreto solo fortalecía lo que sentían. Su amor, nacido entre sombras y secretos, se consolidaba como un lazo irrompible, capaz de resistir cualquier conflicto familiar y cualquier prueba que el destino les presentara. Esa noche, mientras los jardines respiraban calma y la luna iluminaba su camino, ambos comprendieron que el verdadero desafío estaba superado. La confianza y la pasión compartida eran más fuertes que cualquier sombra de la herencia Montenegro, y su historia apenas comenzaba a brillar entre la intriga y el romance. La mansión Montenegro despertaba con un sol tímido que iluminaba los jardines y sus torres antiguas. Para Valeria, cada rincón parecía cargado de recuerdos recientes, de susurros de amor y de desafíos que habían logrado superar juntos. Después de semanas de intrigas, celos familiares y secretos que amenazaban con separarlos, finalmente sentían que cada paso dado los acercaba a la certeza de un amor capaz de vencer cualquier sombra. Alejandro apareció en el jardín mientras Valeria admiraba el reflejo del sol sobre la fuente. Sus miradas se cruzaron y, sin palabras, se comprendieron. Había en sus ojos un brillo distinto, la mezcla perfecta de pasión, confianza y gratitud. Cada obstáculo superado, cada secreto enfrentado, los había unido más allá de lo que cualquiera podría imaginar. Valeria, dijo Alejandro, tomando su mano con delicadeza. Hoy entiendo que el amor no solo se demuestra con palabras, sino con cada decisión, con cada sacrificio, con cada instante en el que elegimos permanecer juntos a pesar de las sombras. Ella sonrió, con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que lo que compartían no era un amor pasajero ni una atracción efímera. Era un vínculo profundo, forjado en la confianza y la valentía, que los había llevado a enfrentarse no solo a su propio miedo, sino también a los celos y rivalidades de la familia Montenegro. Mientras caminaban entre los jardines, Alejandro le reveló que había tomado decisiones que cambiarían la dinámica familiar. Enfrentando conflictos antiguos y estableciendo límites que protegieran lo que ambos estaban construyendo. Valeria lo escuchaba, admirada por su determinación, y comprendió que su fuerza no solo residía en el poder o la fortuna, sino en la capacidad de amar sin reservas y de luchar por lo que el corazón deseaba. Los últimos celos y malentendidos comenzaron a disiparse. Las miradas cargadas de envidia fueron reemplazadas por aceptación, y la tensión familiar, que durante semanas había pesado sobre sus hombros, cedió ante la claridad de sus sentimientos. Cada gesto de Alejandro hacia Valeria, cada palabra de apoyo y cada roce de manos, consolidaba un lazo que ni los secretos ni las intrigas podían romper. Esa tarde, mientras el viento jugaba entre los castaños y el aroma de las flores llenaba el aire, ambos comprendieron que el verdadero amor no se mide por la ausencia de conflictos, sino por la capacidad de enfrentarlos juntos. Su historia, nacida entre sombras, celos y secretos, ahora brillaba con la fuerza de la confianza y la pasión compartida. No importa lo que venga, dijo Valeria, apoyando su frente contra la de él. Contigo, sé que podemos enfrentar cualquier cosa. Alejandro la abrazó, y por un instante, el mundo entero desapareció. No había herencia, ni secretos, ni celos, solo ellos, unidos por un amor que había superado pruebas, atravesado sombras y resistido la adversidad. Esa noche, bajo un cielo estrellado y silencioso, ambos caminaron por los jardines, tomados de la mano, conscientes de que su vínculo había logrado lo que parecía imposible, vencer los obstáculos, silenciar los miedos y transformar cada sombra en un susurro de esperanza. El amor que habían construido no era solo un refugio, sino la fuerza que los uniría para siempre. La pasión y la ternura coexistían, y la certeza de un futuro compartido iluminaba su camino. Entre susurros y abrazos, Alejandro y Valeria comprendieron que la vida podía ser compleja, que los secretos y conflictos podían surgir,
pero que el amor verdadero siempre encontraba la manera de prevalecer. Ese día quedó marcado en sus memorias como el momento en que la pasión, la confianza y la valentía triunfaron sobre las sombras. Y la historia de Alejandro y Valeria comenzó a acercarse a la eternidad prometida por sus corazones. El amanecer iluminaba la mansión Montenegro con un resplandor suave y dorado. Los jardines parecían suspirar, cómplices de un amor que había resistido sombras, secretos y celos familiares. Valeria caminaba por los senderos, sintiendo cómo la brisa acariciaba su rostro y trayendo consigo la certeza de que cada obstáculo superado los había acercado más a un vínculo indestructible. Alejandro la alcanzó, y juntos se detuvieron frente a la fuente donde tantas conversaciones y susurros se habían compartido. Sus miradas se cruzaron y, en ese instante, el mundo exterior desapareció. No había rivalidades, ni juicios, ni secretos, solo ellos y la fuerza de un amor verdadero que se había forjado con paciencia, pasión y confianza. Valeria, susurró Alejandro, tomando su rostro entre sus manos. Hoy comprendo que lo que hemos construido es más fuerte que cualquier sombra del pasado. Cada prueba, cada conflicto, nos ha hecho más fuertes, y ahora puedo decir sin miedo que quiero caminar a tu lado, siempre. Ella sonrió, con lágrimas que no eran de tristeza sino de alegría y emoción contenida. Cada desafío superado había hecho que su amor se volviera más profundo, más auténtico, más capaz de resistir cualquier adversidad. Alejandro, dijo ella suavemente. Contigo he aprendido que el amor verdadero no se trata solo de pasión, sino de confianza, paciencia y la capacidad de enfrentar juntos lo que la vida nos presente. Estoy lista para compartir cada instante contigo. El sol ascendía, bañando los jardines en un resplandor dorado que parecía sellar su promesa. Alejandro la abrazó, y por un momento, ambos sintieron que sus corazones latían como uno solo. No había secretos que temer, ni sombras que los pudieran separar. Cada susurro, cada roce y cada palabra compartida habían cimentado un amor que ahora brillaba con fuerza y claridad. Los días siguientes transcurrieron entre risas, gestos de ternura y la sensación de que cada instante era un regalo compartido. La mansión Montenegro, con todos sus secretos y misterios, se convirtió en un hogar donde el amor de Alejandro y Valeria florecía sin temor. La pasión coexistía con la confianza, y cada desafío que surgía era enfrentado juntos, fortaleciendo un vínculo que ningún obstáculo podía romper. Valeria, con su sencillez y su fuerza, había enseñado a Alejandro a abrir su corazón sin reservas. Alejandro, con su poder y determinación, había mostrado a Valeria que el amor verdadero puede desafiar cualquier sombra y transformar los secretos en fuerza compartida. En las noches silenciosas, caminaban por los jardines, tomados de la mano, recordando cada susurro, cada mirada y cada instante que los había llevado hasta allí. Su historia, nacida entre sombras y herencias, había encontrado la luz en la pasión, la confianza y la valentía de dos corazones que decidieron enfrentarlo todo juntos. Y así, bajo un cielo estrellado y eterno, Alejandro y Valeria comprendieron que el verdadero amor no solo sobrevive a las pruebas, sino que las convierte en memorias que fortalecen cada día el lazo que los une. Entre susurros y abrazos, prometieron mantener viva esa pasión, esa ternura y esa entrega mutua, recordando siempre que incluso en las sombras, el corazón siempre encuentra su camino hacia la luz. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia, por sumergirse en los susurros del corazón de Valeria y Alejandro, y por vivir con ellos cada emoción, cada secreto y cada pasión que los unió. Si esta historia tocó tu corazón, recuerda que el amor verdadero siempre encuentra su camino, incluso entre sombras y secretos. No olvides darle like, compartirla y suscribirte para seguir disfrutando de más relatos que laten con intensidad, ternura y romance. Hasta la próxima, donde nuevos susurros nos contarán nuevas historias de amor que esperan ser descubiertas.